Este tercer libro culmina en una solicitud: Señor, no te olvides de tu promesa a David. Wow, interesante, ¿verdad? Y bueno, tenemos el cuarto libro que va del capítulo 90, o bueno, del Salmo 90 al Salmo 106. Esta cuarta sección reflexiona sobre el exilio del pueblo de Israel. Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz. Gracias por acompañarnos aquí en el programa Lea la Biblia. Yo soy Timothy Archer, aquí en Uruguay. Y yo, Bruno Valle, desde Managua, Nicaragua. Hoy seguimos con el libro de los Salmos y venimos a un aspecto muy interesante. Vamos a hablar de una división general que tienen los Salmos. La mayoría de Biblias identifican 5 libros dentro de los Salmos. El primero, por ejemplo, va del capítulo 1 al capítulo 41. El segundo libro del 42 al 72. El tercero del 73 al 89. El cuarto del 90 al 106 y el último sería del 107 al 150. Cada libro termina con palabras de bendición y alabanzas a Dios palabras que pertenecen a la colección entera y no a el salmo individual. ¿Qué queremos decir con esto? Cada sección, cada libro termina con este tipo de alabanzas y ese tipo de alabanzas que finaliza se refiere a un cierre completo del libro que representan, no al salmo específico donde están. Claro. Entonces, el libro de los Salmos tiene una división editorial, ¿no? Como recién notamos, marcando las secciones de capítulos a capítulos. Y en total se divide en 5 libros. Cada una de estas secciones concluye con una aleluya, una invitación para adorar al Señor. La división del libro en 5 secciones es muy evidente. Al final de cada sección de cada libro se puede observar esta conclusión tan parecida, esta bendición al Señor. Y esto nos señala una estructura consciente que se utilizó, dando a cada sección un inicio y un final. Ahora, hay una cosa muy interesante que deberíamos pensarlo, analizarlo. Probablemente tengamos razón en esto. Los salmos en cierta forma son como una nueva ley. Los primeros 2 salmos, el 1 y el 2, hacen referencia a la ley de Moisés y a su obediencia, a obedecer la ley de Moisés. Como sabemos, los libros de la ley son 5 y se atribuyen a Moisés. Esto nos hace pensar que en la razón de por qué los salmos, estos 150 están divididos directamente en 5 libros, de una forma sutil, creo yo. Los autores nos proponen los salmos como una nueva ley. Los salmos entonces se nos presentan como instrucciones para orar y el ánimo para obedecer la ley, proclamada en el monte Sinaí, redactada en el Pentateuco, que representa 5 libros también. Y después tenemos Salmo 2, que tiene características mesiánicas, un Mesías que iba a venir a establecer su reino sobre el mundo entero, iba a aplastar la maldad. Los fieles que esperan a Mesías y se someten a Él en su venida serán bienaventurados. Así que si unimos ese Salmo 1 y el Salmo 2, vemos que quienes se mantengan fieles en el cumplimiento de la ley mantendrán su espera del Rey Mesías y su reino eterno. Ahora, en la primera sección, el primer libro, capítulo 1 al capítulo 42, o del Salmo 1 al Salmo 41. David es 41. El personaje de fondo. David es el personaje de fondo en esta primera sección. Él es, digamos, un modelo de obediencia de la ley según los Salmos 16 al 18. También podemos ver que David es una representación del futuro rey Mesías que vendrá según los Salmos 20 al 23.
Su reino será sempiterno, tendrá un reino universal. Y hay una cosa interesante, en el centro de este primer libro de los Salmos encontramos un bellísimo salmo que apela a la obediencia y a la belleza de la ley, cuyo contenido es una proclamación a la obediencia de la ley y la exaltación a Dios. Es el Salmo 19. El Salmo 19 es algo precioso, pero que es una invitación a la obediencia a la deliciosa ley, que la compara incluso con la miel que destilan los panales de abeja. Sí. Entonces es fascinante ver cómo está organizado ese primer libro. Después vemos el segundo libro, que va del 42 al 72. Es un libro de esperanza acerca de este futuro reino universal, el reino mesiánico del Señor, en el cual se tiene la fe de la reconstrucción de la adoración a Dios, en cierta forma, una restauración de la nación, una nación centrada en el Dios verdadero, quien debe ser adorado por medio de la obediencia a su ley. Ahora, este pensamiento de un reino mesiánico, del Mesías, de una nación que adora al Dios verdadero, es una idea que está en el contexto de la literatura judía. Nosotros podemos ver, por ejemplo, que en un libro como Ezequiel se inicia, para dar una referencia contextual, en Ezequiel, por ejemplo, se inicia con una imagen de Dios asombrosa, una imagen del Señor que está en su trono, y ese libro termina directamente en la inundación de la gloria de Dios de toda la tierra. Dios inunda toda la tierra, y esto proclama que cuando adoramos a Dios, la vida es espectacular. Entonces, los salmos están en ese contexto de literatura en donde también hay de fondo el hecho de una restauración de la nación, donde Dios es el centro de nuestra atención, de nuestra obediencia y de nuestra adoración. Eso también contiene los salmos. Claro. Luego tenemos el tercer libro, justo en el medio de este libro hermoso, del capítulo 73 al 89, donde vemos que se evoca la promesa que Dios hizo a David de darle un reino eterno, porque nuestro Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿no? Es un Dios que cumple lo prometido. Entonces, así es. Menciona esta promesa, pero el poeta se encarga de recordarle al Señor que Él hizo esa promesa. La promesa de siempre estar con David, aunque ahora el pecado, la desobediencia del pueblo desembocaron en la tragedia del exilio. Este tercer libro culmina en una solicitud: Señor, no te olvides de tu promesa a David. Wow, interesante, ¿verdad? Y bueno, tenemos el cuarto libro, que va del capítulo 90, del Salmo 90 al Salmo 106. Esta cuarta sección reflexiona sobre el exilio del pueblo de Israel. Así que el autor, mi querido hermano, al igual que Moisés, clamará por el pueblo, por la idolatría con el becerro de oro. Así también él pide por la nación exiliada. Pide a Dios su misericordia. Moisés clamó, le pidió misericordia al Señor por el pueblo que había sido idólatra. Ahora también es lo mismo que hace este salmista aquí en esta sección, ¿verdad? Clama por el pueblo que lamentablemente cayó en la idolatría, fue al exilio, y ahora se está tratando de restaurar esa nación partiendo de la adoración al Dios verdadero. Y ese tema que vemos en tantos del libro profético lo vemos acá en Salmos, ¿no? Reconociendo el pecado del pueblo, pero pidiendo la clemencia de Dios. Y como eje central en este cuarto libro, tenemos la idea de que Dios es Rey eterno, Rey soberano, y que finalmente su reino se establecerá sobre el mundo entero. Sí, así es. Y el quinto libro que va del Salmo 107 al 150 es interesante. De esta sección
es de particular mención los salmos graduales. Y mira, siempre está el tema de la adoración y el retorno a la nación, pero en dirección al templo, ¿verdad? Entonces, los salmos graduales que hacen referencia al pueblo subiendo por las escalinatas del templo para ir a adorar al Señor. Hay un éxodo masivo de israelitas buscando adorar al Dios verdadero, a su Dios, al Dios que abandonaron y que los castigó con el exilio. Pero ahora la nación ha aprendido la lección y quieren restaurar esa nación partiendo de que la adoración debe ser su eje central, por decirlo así. Y de nuevo, tal como en el primer libro tuvimos el Salmo 19 hablando de la ley, acá tenemos justo en el medio una proclamación de la obediencia a la ley, la palabra del Señor. En este salmo famoso, que es el más largo de todo el libro, el Salmo 119, la obediencia a la ley es la condición para la total restauración del pueblo y su nación, teniendo como centro la adoración al Señor. Bueno, Dios merece, hermano, Dios merece ser adorado y Él reinará por siempre, por los siglos de los siglos, sobre toda la tierra. La principal característica de los adoradores del Señor es la obediencia a la ley que Él ha proclamado. Entonces, si analizamos este libro de libros, que es el libro de los Salmos, ¿no? Estos 5 libros, vemos esta estructura hermosa que habla de la ley, la nueva ley, y el Mesías y el nuevo reino de Dios que viene. Así que creo que podemos leer y estudiar los salmos con más apreciación, reconociendo esta estructura. Amén, hermano. Vamos a continuar hablando del libro de los salmos. Vamos a seguir con este programa después de esta pausa. Estos son los autores de los Salmos en 60 segundos. El libro de los Salmos nombra a varios autores que contribuyeron al libro. El más famoso es David. Los manuscritos antiguos mencionan unos 85 salmos como salmos de David. Lo que no sabemos es cuáles fueron escritos por David mismo, cuáles fueron escritos para David y cuáles están en el estilo de David. Pero la tradición es que él escribió estos salmos. Luego tenemos 2 familias que escribieron varios salmos. 12 salmos llevan el nombre de la familia de Asaf y 11 de la familia de Coré. También tenemos 2 salmos que llevan el nombre de Salomón y uno al nombre de Moisés, otro de Emán y otro de Etán. Los otros salmos no nombran a sus autores. Son los autores de los salmos en 60 segundos. Tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer. Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo. Oh Padre, que estás en los cielos, Padre nuestro, Dios nuestro, Señor nuestro, pedimos tu gracia, pedimos tu perdón. Sabemos que hemos pecado contra ti y necesitamos ser lavados en la sangre de Jesucristo. Pedimos que por tu Espíritu Santo nos guíes por sendas de verdad, sendas piadosos. Y Padre, pedimos que bendigas a cada familia representada aquí por los oyentes de este programa. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Dios, que sea tu palabra mi voz. Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor. Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100.
Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico radio@lealabiblia.com. También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima. Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor.